los datos de Access. Sí, esto se lo vamos a subir a la clase de hoy. Ahora les comparto. Comparto. Compartir pantalla. Bueno, estos son los datos que tenemos, que vieron con Walter la clase pasada. ¿Sí? Vamos a tener una base de datos con 3 tablitas. ¿Sí? La tabla de alumnos, tabla ciudades y tabla de especialidades. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con lo que vieron con Walter la clase pasada? Supongo que me voy, así surge. sí. Me voy. No, alguno que haya estado repasando, que viendo, o algo que quedó medio sin entender. Bueno, esto está, estas 3 tablas forman parte de una base de datos que contiene datos de alumnos de una facultad, podría ser, ¿no? Sí, de una facultad, pues son ingenierías. Todos los datos podrían estar en una sola tabla, pero en segundo año ustedes van a ver normalización de tablas, ¿sí? Van a ver que es mucho más óptimo, ya estuvieron viendo con Walter la clase pasada por qué, separar las entidades en tablas, ¿sí? Entonces, si yo acá ingresa, por ejemplo, Carlos Acuña, ¿sí? Y digo que vive en la ciudad número 3, la ciudad número 3 es Villa Constitución, ¿sí? Es más fácil que estar escribiendo Villa Constitución, porque si escribo Villa Constitución sin acento, Villa Constitución con acento, Villa Constitución en minúscula, Villa Constitución en mayúscula, BC, lo que sea, son todas ciudades diferentes para Access, ¿sí? Entonces, conviene siempre cuando separar en entidades. ¿Entidades qué son? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en este ejemplo, digo, a ver, ¿las ciudades tienen algo que ver con el alumno? Y sí, el alumno vive en esa ciudad, pero la verdad que la ciudad no existe por el alumno, ¿sí? Podría el alumno no estar o mudarse a otra ciudad y la ciudad seguiría siendo Villa Constitución. ¿Está? Es otra entidad. En la tabla alumnos, el alumno, por ejemplo, que estoy señalando ahí, Carlos Sebastián Acuña, es único. Es Carlos Sebastián Acuña, ¿sí? En cambio, puede haber varios alumnos que viven en Villa Constitución, ¿sí? Entonces, la palabra Villa Constitución se va a repetir mucho en los datos. Entonces, cuando es así, conviene sacar los datos de ciudad a otra tabla, como la que estamos viendo acá, ¿sí? Como la que estamos viendo acá, y entonces decir, bueno, el 1 es Ramallo, el 2 es San Nicolás, el 3 Villa Constitución, 4 La Emilia, 5 Villa General Sabio. Entonces el día de mañana me dicen, no, pero Villa así no lo escribas, escribime Villa Constitución. Bueno, cambio acá, Villa Constitución, con acento, y listo. ¿Sí? Y van a cambiar para todos los alumnos de Villa Constitución, va a cambiar el nombre de la ciudad. ¿Sí? ¿Está? Eso es separar, es normalizar tablas y lo van a ver con más profundidad el año que viene. ¿Sí? Con Ana y Silvia. ¿Sí? Bien. Nosotros en este curso de Access de este año vamos a arrancar con tablas normalizadas. Nosotros ya se las vamos a dar normalizadas tanto en las clases como en el parcial, ¿sí? Y en el final también. Ya en Informática 2 no, la van a tener que normalizar, ¿sí? Bien, entonces de esa manera, ciudad y especialidad, estos dos campos en la tabla alumno, van a ser del tipo número, ¿sí? Van a ser números, no vamos a cargar la palabra acá, sino que vamos a cargar un número. La edad sí, no nos queda otra que cargar el número porque la edad es un número, pero la ciudad y la especialidad, ¿sí? Que podrían ir como texto,
van a ir como número por esto que le acabo de decir. ¿Se entiende? Así que bueno, vamos a diseñar entonces la base de datos para cargar estos datos en Access. Acá estamos en Excel, vamos a ir a Access. Lo primero que aparece en Access cuando lo abro es esta pantalla, ¿sí? Vamos a arrancar con una base de datos en blanco, ¿sí? Cuando hago clic me aparece esto, ¿sí? Access, a diferencia de otros programas, lo primero que pide es guardar el archivo, ¿sí? Eso que en Project no habíamos tomado como una regla como una buena práctica, acá ya nos exige en Access, ¿sí? Guardar el nombre de la base de datos. Acá le vamos a poner, como le pusieron en la clase pasada, alumnos UTN. Era así, ¿no? Antes de darle crear, ¿sí? Voy a venir a este botoncito que tiene la carpeta y le voy a dar la ubicación. Mi ubicación, para mi caso, lo voy a guardar acá, ¿sí? Fíjense que la extensión es alumnos UTN, la extensión es ACCDB. Esto es Access Database, ¿sí? Base de datos de Access. Es esta extensión de 5 letras, ¿sí? Bien. Doy clic en aceptar y, ¿sí? Ya se va a guardar con este nombre y esta ruta, en esta ruta, ¿sí? Cuando le dé al botón crear, se crea esa base de datos, ¿sí? En la carpeta. Vamos a fijarnos acá, en la carpeta, ¿sí? Alumnos. Fíjense que tiene 328K. ¿Lo ven? 328 kilobytes. ¿Lo ven acá abajo? ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, la base de datos es un archivo, ¿sí? Es un solo archivo. En ese archivo van a estar grabados todos los objetos de esta base de datos, que son tablas, consultas, formularios, informes. Va a estar todo metido acá adentro. Así que es un solo archivito. Tenemos que cuidarlo muy bien porque si perdemos este, fuimos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir viendo que a medida que vayamos creando tablas, cargando datos, haciendo consultas, formularios, este número va a crecer, ¿sí? Por ahora no pesa casi nada, vamos a ver que después va a ir creciendo, ¿sí? ¿Está? Bueno, fíjense, ahí cambió, 340 kilobytes. Seguramente ha estado haciendo algo y cambió el tamaño por eso. 340 kilobytes. Recuerden ese número. Vamos a ver que a medida que empecemos a cargar cosas, se va a ir agrandando. ¿Sí? Bueno, el entorno no lo vamos a ver porque ya lo estuvieron viendo la clase pasada. Acá a la izquierda tenemos la lista de objetos, ¿sí? Acá vamos a ir listando las tablas por ahora, después vamos a ver que se van a ir listando consultas y demás, ¿sí? Bueno. Cada objeto, ¿sí? En Access tiene por lo menos dos vistas. En el caso de las tablas es vista hoja de datos y vista de diseño, ¿sí? ¿Qué es el diseño y qué es la vista hoja de datos? Bueno, la vista hoja de datos, como su nombre lo indica, es el lugar para cargar datos, pero la vista de diseño es lo que me permite a mí diseñar la tabla. ¿Qué es diseñar la tabla? Bueno, cargar la cantidad de columnas que necesito con los nombres en cada campo y el tipo de dato que va a guardar, ¿sí? Fíjense que con esas tres cosas que dije, no estoy diciendo cuántos datos va a guardar. Eso no lo sé cuando estoy diseñando la tabla. El que diseña una tabla para guardar alumnos de la UTN, por ejemplo, no está diseñando una tabla para guardar 1000 alumnos. No sabe cuántos alumnos va a guardar. Puede tener algún número ahí estimativo, pero lo que se tiene que preocupar en diseñar, a ver, ¿qué datos
del alumno voy a guardar? Bueno, nombre, apellido, dirección, especialidad, ¿sí? Ciudad, no sé, podría guardar DNI, teléfono, mail, mail personal, podría guardar un montón de información. Bueno, eso es lo que hace al diseño de la tabla, ¿sí? La cantidad de columnas que voy a guardar. ¿Qué es lo que voy a guardar en cada columna? Por ejemplo, en la columna nombre voy a guardar la palabra nombre, entonces lo voy a tener que definir como texto. Pero si pongo la edad la voy a tener que definir como un número. ¿Sí? Bueno, esos tipos también se ven en la parte de diseño. ¿Sí? Así que bueno, nosotros vamos a cargar, vamos a diseñar esta tabla. ¿Sí? Tenemos que, el objetivo de esto, que va a ser lo mismo que para el parcial, va a ser cargar, ¿sí? Al principio va a ser cargar estos datos, ¿sí? En Access, ¿sí? Estas tres tablas, ¿sí? Las vamos a cargar acá. Bueno, entonces voy a venir acá, ¿sí? Voy a la vista de diseño, y ahí ya me pide un nombre. Fíjense que acá Access se caracteriza, entre otras cosas, por pedirme de antemano las cosas, ¿sí? Para ir guardando. ¿Sí? Acá es muy importante porque lo que no guardo acá, lo perdí, puede ser complicado. Acá le voy a poner alumnos, ¿sí? Así voy a diseñar esta tabla. Bueno, y acá me pone nombre de campo y tipo de datos, ¿sí? Los tipos de datos que va a guardar. Bueno, acá en nombre de campo, acá esto confunde un poco al principio. El nombre de los campos lo vamos a ver de forma vertical en la vista de diseño, pero en la de hoja de datos, todos los campos van a quedar arriba, son los títulos, ¿sí? De las columnas. ¿Está? Vamos a ver. Voy a ir switchando entre Excel y Access, ¿sí? Acá me piden legajo, nombre, apellido, ciudad, especialidad y edad. Son 6 campos. Bueno, voy a empezar a crearlos. Legajo, nombre, apellido, legajo. Después nos ocupamos del tipo. Nombre, vamos a poner minúsculas, así no tenemos que andar preocupándonos. Legajo, nombre, apellido, ciudad, especialidad y edad. Ciudad, especialidad y edad. ¿Sí? Fíjense que acá lo que veo en forma horizontal, acá en vista de diseño, lo estoy viendo en forma vertical, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de datos va a guardar? Ahora vemos esto, vamos a arrancar del segundo. Nombre y apellido van a guardar texto, ¿lo ven? Entonces acá dejo texto corto, texto corto. Ciudad, especialidad y edad van a guardar número. Entonces acá voy a desplegar número, acá voy a elegir número y acá voy a elegir número. ¿Sí? El primero quedó por defecto como autonumeración. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿por qué la complicamos? ¿Por qué decimos acá número y acá autonumeración? Bueno, esta autonumeración es raíz de algo muy, muy importante en base de datos. ¿Sí? Yo cuando hablo fíjense que les voy a hablar mucho de base de datos más que de Access. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esto no solo están aprendiendo Access, sino que están aprendiendo sobre base de datos. El día de mañana ustedes pueden llegar a entender mejor una base de datos en MySQL o Oracle o SQL, ¿sí? El concepto es el mismo, ¿está? En la industria es muy usado SQL, MySQL, ¿sí? Son muy usados. Y estos conceptos los pueden aplicar, ¿sí? ¿Hay algunos que han trabajado con base de datos en algún momento? ¿O lo vieron? ¿No? Bueno. ¿Cuál es la diferencia en autonumeración y número? Bueno,
a ver si me da el ejemplo acá, voy a ver el nombre de todos ustedes para ver si hay alguna coincidencia. No, no hay coincidencia. Creo que está Delfina, ¿no? Había otra Delfina también, si mal no recuerdo en el curso. Sí, somos dos. Son dos. Bueno, ahora está conectada Delfina Cartier solamente. Si yo dijera, a ver Delfina, vos ya sabés que estoy hablando de vos. Pero si estuvieran las dos Delfina, y yo digo, a ver Delfina, no van a saber a cuál de las dos me refiero. ¿Me explico? ¿Sí? Sin embargo, en la casa, a cualquiera de las dos Delfinas la deben llamar por el nombre, ¿sí? O el sobrenombre, Delphi, sí, pero ya la pueden... ¿A qué voy con esto? A cada persona o a cada entidad se la identifica de acuerdo al ámbito al que pertenece, ¿sí? Por ejemplo, si acá en esta clase de hoy estuvieran conectadas las dos Delfinas, yo tendría que preguntar por Delfina Cartier o Delfina, no me acuerdo el apellido de la otra Delfina, ¿sí? ¿Me explico? Pero en la casa, por ejemplo, de Delfina la llamarán Delfina y listo, porque es la única Delfina que hay, ¿sí? ¿Está? En este curso hay un solo Walter, entonces si yo quisiera hablar con Walter, digo, Walter, vos, y ya sabe Walter que estoy hablando de él, pero si hubiera otro Walter, ¿sí? Yo tendría que decir, a ver, Walter Reynoso, otro Walter, ¿sí? ¿Me explico? Bueno, lo mismo pasa, lo mismo pasa con ámbitos más grandes, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes fueron a votar, eh, le pidieron el DNI. Ustedes dirán, ¿por qué un número y no me piden el nombre? Y porque hay varios, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, Raúl. Hay varios Raúl, ¿sí? No es un solo Raúl el que fue a votar. Fueron muchos, ¿sí? Entonces ya tienen que buscar otro, otro, otra identificación. Ya no pueden llamar por el nombre, tienen que llamar por DNI, ¿sí? En la facultad esa identificación la hacen por medio del legajo. ¿Por qué el legajo? Bueno, porque es un número más chico. ¿De qué me sirve a mí diferenciarme de otro Raúl Marina que no está estudiando ingeniería? ¿Sí? ¿Por qué me van a llamar por el DNI a mí si a lo mejor el otro Raúl Marina que ande dando vueltas por el país se llama Raúl Marina, pero nada que ver con ingeniería, está estudiando otra cosa, medicina? ¿Sí? Entonces a cada alumno se le da un número de legajo. Es más, yo, que por ahí puedo estar estudiando una especialidad, podría estar estudiando otra especialidad también. Mejor estaría haciendo electrónica y mecánica, ¿sí? Entonces yo voy a tener dos números de legajo, ¿sí? Uno para electrónica y otro para mecánica. Entonces cuando yo voy a hacer un trámite de alumnado, me van a pedir el número de legajo, ¿sí? Si yo quiero hacer un trámite sobre mecánica, le pasaría mi número de legajo de mecánica, ¿sí? No estudié mecánica, pero es para el ejemplo, ¿sí? Si tuviera que pedir un dato de electrónica, bueno, tendría que dar mi número de legajo de electrónica, ¿sí? De esa manera, con el número de legajo, me identifican de manera única en todo el claustro de alumnos, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Jamás, lo que no puede pasar nunca, 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 es que venga otra persona, un alumno nuevo, y le den el número de legajo que me dieron a mí. Porque ahí ya se pierde la gracia de todo esto, ¿sí? La gracia de esto es que cuando yo voy con el número de legajo 41.613, ese soy yo y nadie más que yo en la facultad, ¿sí? Entonces lo pueden ubicar de manera rápida. ¿Estamos? Pero me tengo que asegurar de que no se va a repetir.
en ningún momento. ¿Alguna duda hasta ahí? Son conceptos teóricos, pero muy importantes. Es muy importante que lo sepan, les va a servir para el año que viene. ¿Lo entienden? Sí, lo entiendo. Bien. Bueno, entendido eso, entonces, ¿por qué yo elijo autonumeración? Autonumeración, si analizamos la palabra, ¿sí? La podemos dividir en dos, auto y numeración. Son números, pero son automáticos, ¿sí? Estos arrancan generalmente en 1 y se van incrementando automáticamente de a 1 a medida que voy cargando más registros. En este caso, por ejemplo, en el caso de la tabla de alumnos, al primer alumno le va a poner legajo número 1, ¿sí? Al segundo le va a poner el número 2, al tercero el número 3, y lo va a hacer de forma automática, no lo tengo que cargar yo, ¿sí? Entonces lo voy a poner como autonumérico. No es para ahorrarme de cargar el dato, no es lo importante eso, si bien me ahorra de cargar el dato, lo importante es que con eso, al ser autonumérico e incremental, fíjense que acá los nuevos valores son incrementalmente, lo vemos acá abajo, ¿sí? Con eso me aseguro de que ningún número se va a repetir. Eso es lo importante. ¿Me siguen? Puede ser pregunta de parciales, de final por lo menos. Entonces, esto lo voy a definir autonumérico, ¿sí? No solo por ahorrarme la carga, que no sería tan importante como que no se repita el número. Si yo acá le pongo número, ¿sí? Le estoy pasando la responsabilidad a la persona que carga de no repetir ningún número. Si me repite un número, no va a andar bien. Entonces, para asegurarme que mi base de datos va a funcionar, yo acá pongo autonumérico, ¿sí? Y listo. Va a arrancar en 1 y va a seguir incrementándose automáticamente. ¿Sí? Bueno, vengo acá al disquete y guardo. Ya quedó guardada la tabla de alumnos. Esto, si cambio de vista a hoja de datos, ahí voy a ver cómo se ve en Excel, ¿no? Como lo estamos viendo en Excel. Todos los nombres de los campos en forma horizontal, ¿sí? Es lo que está acá. Fíjense que acá en legajo no me deja cargar datos, porque está como autonumérico, ¿sí? Acá por defecto me pone 0 y acá por defecto me pone nada, porque acá estaban definidos como texto, ¿sí? Entonces, en esta vista, hoja de datos, lo veo así, en vista de diseño, lo veo así. ¿Está? En realidad, lo ideal sería diseñar una sola vez la tabla, ¿sí? Y luego entrar siempre por vista hoja de datos y cargar datos acá. ¿Cuándo entraría a diseño? Bueno, si acá tuviera que cargar un dato nuevo, ¿sí? El día de mañana me dijeran, che, a las tablas de alumnos estaría bueno poner una columna que sea teléfono, porque para ubicarlo, que esto y lo otro. Bueno, entonces acá, ¿sí? Preferentemente lo vamos a hacer en vista de diseño. Venimos a vista de diseño, cargo otro campo nuevo que se llame teléfono, le pongo un número, ¿sí? Y listo, ¿sí? Bueno, la tabla ya está diseñada, pero está vacía, ¿sí? Bueno, de la misma manera, y si no hay preguntas, vamos a diseñar la tabla de ciudad y la tabla de especialidad, ¿sí? Bueno, vengo acá, ¿sí? Vengo a la solapa crear. Esto no lo hicimos en la parte anterior porque ya para la tabla anterior, cuando abrimos la base de datos, por defecto saben que, bueno, ¿qué dice Access? Me están creando una base de datos nueva, está totalmente vacía. Lo primero que tienen que hacer es una tabla, entonces les doy la posibilidad de que diseñe una tabla. Una vez que ya la tabla está cargada, bueno, ahí ya no sé, ahí seguimos solo. Bueno, ¿cómo hago? Vengo a la solapa crear y voy a tabla o diseño de tabla, ¿sí? Vengo al diseño de tabla y acá voy a cargar, ¿sí? ID y especialidad. ID y especialidad. Acá yo suelo ponerle ID especialidad, ¿sí? Y acá le voy a poner
autonumérico, y acá en especialidad, si nos fijamos, perdón, si nos fijamos acá, es texto y un número autoincremental. Entonces acá defino ID de especialidad, autonumeración, especialidad, texto corto. Acá sí le pongo texto corto. Y lo guardo. ¿Con qué nombre lo voy a guardar? Bueno, lo voy a guardar como especialidad. ¿Sí? Acá lo vamos a guardar en plural porque generalmente las tablas se guardan en plural, ¿sí? Después ya esas convenciones las van a ver bien el año que viene. Nosotros en esta base de datos lo vamos a llamar en plural. Alumnos, especialidades, ¿sí? No hay clave principal definida, me dice. Vamos a leer esto. Aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable de que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una tabla principal? Bueno, si el concepto anterior de la autonumeración se entendió, entonces estamos en condiciones de hablar sobre lo que es la clave principal de una tabla. ¿Cuál es la clave principal? Bueno, en el caso de la tabla de especialidad, el ID de especialidad va a ser la clave principal. ¿Por qué? Porque cuando yo diga, vamos a ir al Excel, cuando yo diga la especialidad número 2, sé que voy a estar hablando de ingeniería metalúrgica y de ninguna otra. La estoy identificando de manera única. Entonces, este campo que es autonumérico, aparte de ser autonumérico, es la clave principal de la tabla. Porque yo entrando por un numerito de esto, estoy entrando directamente a un solo registro de la tabla. Lo estoy identificando de manera única. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a definir como clave principal. ¿Desea crear clave principal? Le voy a poner que sí. Entonces fíjense que acá al lado de especialidad me apareció una pequeña llavecita. ¿Sí? En alumnos ya la tenía. Fíjense, por defecto ya me la creó. Acá en especialidades me va a quedar también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, acá es muy importante a medida que voy creando, fíjense que acá se van sumando solapitas, ¿sí? Esto, cuando vayamos avanzando, en algún momento me puede llegar a tirar conflicto porque va a decir, no se puede modificar algo que ya está abierto, ¿sí? Porque lo tengo abierto acá. Entonces, lo que conviene es ir cerrándolo. Fíjense que acá hay un botoncito de una cruz. Y acá también, pero este es el que cierra todo el access. Ojo con este. Este sí, sirve para cerrar todos los objetos. Fíjense que ahora los objetos los tengo listados en la columna de la izquierda, pero acá lo tengo vacío. ¿Sí? Esto es como si fuera la mesa donde estoy trabajando, el escritorio. Lo limpio, ¿sí? Y voy dejando las cosas que voy cargando acá al costado. ¿Sí? Bueno, voy a generar el de ciudades. Si se fijan, el de ciudades tiene la misma forma que el de especialidades, ¿sí? Tenemos una ID y un texto, ¿sí? Donde se va a guardar texto. Acá también tengo un ID y un lugar donde se va a guardar texto. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Botón derecho acá en especialidades, copiar. Botón derecho, pegar, ¿sí? Y acá le digo que lo voy a cargar con la tabla ciudades, ¿sí? Acá me dicen, bueno, opciones de pegado. La estructura solamente, la estructura y dato o anexar datos a la tabla existente. Bueno, yo acá voy a elegir estructura solamente porque no tengo datos. Si tuviera datos, también la voy a elegir la estructura solamente, porque no me interesa copiar los datos de especialidades adentro de la tabla de ciudades. Solamente me interesa la estructura, ¿sí? Y anexar datos a la tabla existente, esto es porque si la tabla a la que estoy pegando ya tiene datos, yo con esta opción puedo dejar los datos que ya están cargados como están y agregar más datos, ¿sí? Entonces yo voy a poner estructura solamente, ¿sí? Ciudades. Ahora esta la voy a modificar, voy a ir a la vista de diseño. También puedo acceder con el botón derecho a la vista de diseño y cambiar esto. Acá se va a llamar ID
ID ciudad, ¿sí? Y acá se va a llamar ciudad, ¿sí? Y guardo. Ya tengo las 3 tablas cargadas, ¿sí? Alumnos, ciudad y especialidad. Las 3 tablas que teníamos acá, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Seguimos. Bueno, acá en este momento hay 2 caminos para seguir. Algunos relacionan las tablas primero y después cargan datos, y otros cargan datos y después relacionan. Se pueden hacer de las 2 maneras, pero tenemos que tener cuidados particulares en las 2 formas. El error que pueden cometer, lo vamos a cometer a propósito nosotros para aprender qué pasa cuando nos pasa algo así, cómo resolverlo, ¿sí? Y por qué pasa ese error. Vamos a analizar eso. Pero bueno, acá tenemos las 3 tablas, ¿sí? Que son 3 tablas separadas, no tienen nada que ver, no están relacionadas, así que son 3 tablas separadas, no tienen nada que ver y están vacías, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cargamos datos o relacionamos? Bueno, vamos a arrancar por cargar datos. Acá podemos cargar datos a mano, ¿sí? Este habíamos dicho que va a ser autonumérico en Access, así que lo podemos cargar a mano, ¿sí? Pero son muchos. Acá tenemos 120 y esto no es nada en lo que puede ser realmente, realmente una carga de datos, ¿sí? Imagínense los alumnos de la facultad. Son mucho más que 120, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo los podemos cargar? Bueno, ya vieron algo en la clase pasada. Voy a cargar la tabla alumnos. Vengo a la solapa datos externos y digo que quiero, ¿sí?, traer desde afuera, ¿sí? Acá me da la opción de importar, pero yo acá voy a poner nuevo origen de datos, ¿sí? Voy a traer los datos desde un archivo, en este caso, desde Excel, ¿sí? Los datos los tengo en un Excel, entonces vengo a nuevo origen de datos. Esto es exportar, esto sirve para sacar información de Access, copiarla a otro archivo externo. Acá quiero traer de un archivo externo a Access, para no tener que estar copiando a mano. Entonces, vengo acá, nuevo origen de datos, desde archivo y elijo Excel. Bueno, acá me dice, bueno, ¿dónde está el archivo Excel? Bueno, yo lo voy a examinar. Voy a venir a escritorio y acá tengo datos de Access, ¿sí? Acá me dice, me da la opción, importar origen de datos en una nueva tabla de base de datos. ¿En una nueva? No. Nueva no, porque yo ya la tengo diseñada. En mi caso, ya la tengo diseñada, entonces voy a decir, la quiero anexar una copia de los registros en la tabla, hago un clic y acá me van a desplegar las 3 tablitas que acabo de crear, ¿sí? Yo lo quiero pegar en la tabla alumnos, ¿sí? Bueno, aceptar. Dice, la tabla que intenta anexar está abierta y debe cerrarse antes de continuar. ¿Se acuerdan eso que le expliqué hace un ratito? Esto tenemos que tratar de tener el escritorio limpio, ¿sí? Bueno, me dice, ¿desea guardar los datos y cerrar la tabla? Le vamos a poner que sí, la va a cerrar por nosotros. Entonces, fíjense que me cerró la tabla alumnos, la cerró, me dejó ciudad y especialidades, no más. Bueno, en Excel encontró 3 hojas, ¿sí? Si nosotros nos fijamos acá en Excel, encontró 3 hojas, la hoja alumno, la hoja ciudades y la hoja de especialidades. Esto es lo que nos está diciendo acá. Bueno, está diciendo, bueno, está bien. Vos me decís que te traigas los datos del libro de Excel, que se llama Datos Access, pero ¿de cuál de las 3 hojas que hay datos? ¿De alumnos, ciudades, especialidades? Bueno, de alumnos, ¿no? Vengo a siguiente.
¿Ven? Acá me dice que me lo va a pegar así. ¿Sí? Siguiente. Y lo voy a importar a la tabla alumnos. ¿Sí? Vamos a finalizar. Acá desea guardar los datos de importación, no, porque no voy a importar más datos. Vamos a ver acá a ver qué hizo. Vamos a alumnos. Ya tengo todos los datos acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Si acá insertara un dato nuevo, sería el número 120. ¿Está? Bien, voy a cerrar esto. De la misma manera voy a importar los datos a ciudades y a especialidades. Entonces, ¿sí? Después voy a borrar los datos porque les quiero mostrar algo que puede pasar, ¿sí? Vamos a importar los datos de ciudades y alumnos. Entonces vengo de nuevo. Nuevo origen de dato desde un archivo de Excel. ¿Sí? El archivo de Excel es Dato Access. Este se lo voy a subir a la plataforma y lo quiero anexar, ¿sí? A la tabla ciudades. Aceptar. Quiero traerme los datos de la hoja ciudades de Excel, ¿sí? Y pegarlo en ciudades. Ah, fíjense una cosa acá. En Excel, ¿sí? La columna ID se llama ID y en Access se llama ID ciudades, ¿se acuerdan? Entonces me dicen campo ID no existe en la tabla de destino ciudades. Le pongo a aceptar, error en intentar importar archivo. Bueno, hubo un error, ¿sí? Si ahí me voy a ciudades, veo que no tiene nada. Bueno, voy a venir acá y voy a poner ID ciudad para salvar ese error. Y acá en ID, voy a poner ID especialidades. ID Yo especialidad, le perdón. había comentado el otro día que tratemos nunca de usar para las columnas los mismos nombres para no tener después estos problemas. Exactamente, exactamente. Acá, si se fijan, hoy cuando diseñamos las tablas ciudad y especialidades le pusimos ID especialidad, ID ciudad. Nosotros, el lugar de donde vamos a sacar la información puede ser de cualquier tipo. A veces nos pasan un bloc de nota o nos pasan un Excel y tiene columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé qué es, si son ciudades, si son alumnos, si son apellidos, si son mail, ¿sí? Entonces, en este caso saltó, ¿sí? Entonces, acomodo, ¿sí? A veces hay que acomodar los datos para poder importar. Vengo, Y si, profesor, y si le ¿sí? pongo el mismo nombre, pero para identificar, no sé, la A de Access o la E de Excel, ¿podría ser, no? Sí, pero lo tenemos que llamar igual acá en Access. Después lo podemos cambiar. Podemos cambiar y ¿cómo cambiaríamos eso? Bueno, venimos a la vista de diseño y acá le cambiamos el nombre. ¿Sí? Se tienen que llamar igual acá en Excel que en Access. ¿Sí? Si no dice Excel, bueno, pará. Me voy a Excel a traerte un dato que dice ID, me voy a Access para pegarlo y me dice ID especialidad. No se da cuenta que es lo mismo. ¿Sí? Le tengo que poner exactamente el mismo nombre. Le pongo ID A y en el otro ID A, bueno, lo paso ahí. Si le pongo ID A en un lado y ID E en el otro, no va a andar. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Bueno, entonces vamos a importar de nuevo. Lo que se tiene que llamar diferente es el nombre de la tabla, sería. Dentro de Access, las tablas se tienen que llamar diferentes. ¿Sí? Y acá dentro de Access, para una mayor comodidad, también las hojas tienen que llamar diferentes. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces acá voy a traer datos externos, origen de datos, desde archivo Excel, lo voy a traer, bueno, acá le voy a decir que
Los datos están acá. Y lo voy a traer en la tabla ciudades. Elijo la hoja ciudades. Ahora sí me dejó. ¿Ven? Tengo los datos de ciudades acá. ¿Sí? Bueno, hago lo mismo con las especialidades. Digo que los datos los tengo acá y lo quiero en la tabla especialidades. ¿Sí? Lo voy a traer desde la hoja especialidades de Excel. ¿Sí? Y lo voy a pegar en especialidades. Entonces ahora en especialidades tengo la especialidad descargada. ¿Sí? ¿Lo ven? No tuve que cargar los datos a mano. Fíjense que esto es tan potente que yo podría traer, con el mismo trabajo que me llevó a hacer esto, traer una lista de, acá tengo 120 alumnos, 119 alumnos, podría traer una lista de 5.000 alumnos. El trabajo es el mismo. Importo y listo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Pregunten, que el examen se acerca. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, yo le decía que acá tengo 3 tablas que pertenecen a una base de datos, pero yo no le dije que este 2, ¿sí? Para Damián Martínez significa la ciudad 2, que es la ciudad de San Nicolás. No le dije, ¿está? No le dije y Axel no se va a dar cuenta de eso por mí. Porque no están relacionadas las tablas. Son 3 tablas que tienen datos que no tienen nada que ver entre ellos. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta por el nombre, qué sé yo, pero Access no se da cuenta. Para decir que este 2 de acá, por ejemplo, equivale al 2 de acá, entonces puedo decir que Damián Martínez vive en San Nicolás. Para hacer eso yo tengo que relacionar las tablas. ¿Sí? Ese es otro concepto muy importante. Voy a cerrar las 3 tablas. ¿Sí? Voy a cerrar las 3 tablas. Bueno, ¿cómo hago eso? Bueno, eso es algo que a simple vista acá en Axe no se ve. ¿Sí? Así que lo voy a hacer y después le voy a decir cómo hacer para verlo. Tienen que venir a la solapa herramienta de base de datos, ¿sí? Y venir al botón relaciones. Solapa herramienta de datos, botón relaciones. Acá me va a aparecer esta ventanita, ¿sí? Acá preferentemente tengo que tener el escritorio vacío, limpio. Y entonces me aparece por defecto la solapa tablas y todas las tablas que acabo de crear. ¿Sí? Y cargar en este caso. Si yo hago clic acá en agregar, las tablas empiezan a aparecer ahí, con la lista de campos. ¿Sí? Fíjense que voy a cargar esa, ciudades y especialidades. Cargué las 3 tablas. Las tengo ahí. Ahora esta ventana ya no me sirve, entonces la cierro. ¿Sí? Esto lo tienen que ver como un escritorio en donde yo puedo acomodar mis papeles como yo quiera. ¿Sí? Generalmente, ya que tengo la libertad de mover las tablas de un lado para el otro, ¿sí? No tengo problema, ¿sí? Entonces la voy a acomodar a conveniencia mía, ¿no? La voy a acomodar como yo quiera. Lo que tengo que tratar, porque acá voy a relacionar una tabla con la otra, ¿sí? Y van a empezar a aparecer líneas de una tabla a la otra. Lo que tengo que hacer es tratar de que las líneas no se crucen, porque cuando se empiezan a cruzar, y si tengo muchas tablas, acá tengo 3,
no se va a notar eso, pero cuando tengo muchos, las tablas se empiezan a cruzar, ¿sí? Y entonces ahí ya no sé qué tabla se relacionaba con cuál a simple vista, ¿sí? Entonces, ya que tengo la libertad de acomodarla, la acomodo a preferencia mía. Yo voy a ubicar, fíjense, alumnos a la mitad, especialidad para un lado, ciudades para el otro. Y entonces voy a decir así, la especialidad de acá de la tabla de alumnos, que era un número, coincide con el número de acá de especialidades. Fíjense que hice un clic en este campo y lo arrastré. Ahí el cursor del mouse me aparece con un signo de prohibición, pero cuando entro en la otra tabla ya me da la opción de relacionarlo. Fíjense, lo voy a relacionar con este y de especialidad. Y suelto, ¿sí?, el clic. Acá me da esta ventana, ¿sí? Porque todavía puedo modificar la relación esa. Acá me está diciendo que estoy por relacionar la tabla de especialidades con la tabla alumno. La tabla de especialidades, voy a tomar el campo ID especialidad y lo voy a relacionar con el campo especialidad de la tabla alumnos, ¿sí? Esto es muy importante lo que le voy a decir ahora. Este tipo y este tipo tienen que ser iguales. La relación siempre se hace con campos del mismo tipo, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa a menudo es que yo acá alumno, ¿sí?, le diseño este campo como texto y este campo como texto para cargar ahí, después me doy cuenta que, no, acá texto no iba. Pongo un número para poder relacionarlo con la otra tabla, pero acá quedó definido como texto, ¿sí? Entonces cuando yo voy a hacer la relación, estoy relacionando un texto con un número y entonces me dice los campos no coinciden en el tipo, no se puede relacionar y me empiezo a romper la cabeza. Cuando pasa eso, que va a pasar en algún momento, hay que ir al diseño de la tabla y ver cómo está definido ese campo. Entonces acá voy a relacionar estos dos campos, ¿sí? Y voy a exigir integridad referencial, ¿sí? Cuando exijo integridad referencial, me aparecen estos dos botones más: actualizar datos en cascada y eliminar en cascada los datos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando yo digo exijo integridad referencial, quiero decir que todas las tablas relacionadas se conforman como si fuera, se integran como si fuera una sola, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, por más que tenga los datos de ciudades por un lado, los datos de especialidad por el otro, los datos de alumno por otro, todo tiene que ver con todo. Y entonces cuando yo diga, el alumno Juan Pérez vive en la ciudad número 2, y la ciudad número 2 es San Nicolás, ¿sí? Va a funcionar todo como si fuera una tabla, ¿sí? Actualizar los datos en cascada y eliminar los datos en cascada quiere decir que si el día de mañana me dicen, no, SN no, ponerle San Nicolás de los Arroyos, yo entro a la tabla de ciudades, cambio SN por San Nicolás de los Arroyos y va a actualizarse en toda la tabla de alumnos. Todos los alumnos que vivían en SN ahora van a quedar registrados como que viven en San Nicolás, ¿sí? Se actualizan en cascada todos los datos. Acá es una cascada cortita, ¿no? Es de una tabla a la otra, pero cuando tenemos base de datos, estamos hablando de base de datos que a lo mejor tienen 100 tablas o más, ¿sí? Y una relacionada con otra, relacionada con otra, relacionada con otra, relacionada con otra, entonces está bueno exigir integridad referencial, ¿sí? ¿Está? Bueno, una vez que cliqueo estos tres botones de opción que son muy importantes, ¿sí? Estos check, perdón, ¿sí? Son muy importantes. Yo puedo venir acá al botón de crear. Entonces me dice, el motor de base de datos no pudo bloquear la tabla 1 porque actualmente está siendo utilizada por otro usuario o proceso. Bueno, ¿qué pasó acá? Es que la tengo abierta acá. Es lo que le decía hoy. Yo la voy a cerrar entonces acá. Vengo, la cierro y hago de nuevo la relación, ¿sí? Cliqueo los tres y le voy a dar a crear. Ahí relacionó las dos tablas. Fíjense que yo,
Puedo mover la tabla de un lado para el otro, pero la unión no se rompe. La unión ya quedó, la relación ya quedó, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces ahora sí estoy en condiciones de decir que el alumno Juan Pérez, que está estudiando la especialidad número 2, bueno, ya sé qué especialidad es porque está relacionada con la otra tabla. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, acá si se fijan, apareció un 1 acá y un infinito de este lado. En Access no se dice infinito, sino que hablamos de muchos. La relación acá es de 1 a muchos. ¿Esto cómo se interpreta? Bueno, la especialidad, por haber sido clave principal, el ID de especialidad, es único en la tabla de especialidades, por esto que hablamos al principio de clase. Es único, por eso acá tiene un 1. Pero en cambio la especialidad, ¿sí?, que es un numerito en la tabla de alumnos, puede estar más de una vez, porque varios alumnos pueden estar estudiando la misma especialidad. Entonces por eso la relación es de 1 a muchos. Cuando yo haga la relación de ciudad a ID de ciudad, ¿cómo va a ser la relación? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Se fueron? Perdón, ¿lo puedo volver a repetir, profe? Cuando haga Cuando la yo haga relación entre qué. cuando yo haga la relación del campo ciudad de acá con el campo ciudad de acá y de ciudad, ¿cómo va a ser la relación? ¿De 1 a mucho, de mucho a 1? ¿Cómo les parece? La Y relación pueden va a variar ser... las dos. Sí, pero la pregunta que se tiene que hacer es, a ver, voy a relacionar ID ciudad. ¿Cuántas veces va a aparecer, por ejemplo, el número 1 en la tabla de ciudad? Va a aparecer una sola vez. Por esto que les decía hoy, la clave principal en una tabla no se repite, es única. Entonces yo digo, la tabla, la ciudad número 1 es la ciudad número 1 y no hay otra número 1. ¿Sí? Entonces acá va a ser 1. Y de este lado va a ser muchos. ¿Por qué? Porque en la tabla de alumnos puede haber muchos alumnos que viven en esa ciudad. Entonces la relación va a ser de muchos a 1. ¿Sí? Fíjense. ¿Ven? De muchos a 1. ¿Sí? Fíjense que si yo lo muevo de un lado para el otro, ¿sí?, las relaciones siguen quedando. ¿Lo ven? Lo que tengo que tratar para una mayor comodidad es que no pase esto, ¿sí? O que no pase estas cosas, ¿sí? Que ahí medio como que se mezclan una cosa con la otra, ¿ven? No se sabe bien cómo están relacionadas. Entonces, ya que tengo la libertad, ¿sí? Si lo pongo así, se están cruzando acá, a veces pasa esto, ¿sí? A veces pasa esto, y entonces ahí no se ve bien qué campo está relacionado con cuál. Entonces, me conviene ponerlo así. Acá lo voy a poner. Ahí veo bien qué campos se relacionan con qué campo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Alguna duda hasta ahí? A ver, voy a ver materias básicas. Ahí me contestaron de materias básicas, a ver si puedo acceder al... No, no puedo acceder. Bueno, después le pregunto. A ver acá. La semana pasada se acuerdan que habíamos visto que en la tabla, supongamos ciudad, lo habíamos puesto sin duplicado para que el ID no se pudiera duplicar, no pudiera existir 2-1 o 2-2, ¿se acuerdan? En cambio, en la tabla alumnos sí se podía duplicar porque varios alumnos podían ser de la misma ciudad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto la semana pasada? Sí, sí, profe. Bien. La otra cosa que Bueno, tenemos que tener siempre en cuenta es que tenemos, como les había dicho, el tipo tiene que ser idéntico. Si yo a ID de ciudad le puse
un autonumeración entero, el de en ciudad, en la columna ciudad, tiene que ser también de tipo numeración entero. ¿Sí? Sí, ahí van a ver que de un lado es número y del otro lado autonumeración. Claro, Esos tipos se consideran iguales. El tema es que aparte del número, el número puede ser entero largo, puede ser simple, puede ser decimal. Eso también tiene que coincidir, ¿sí? Entonces, yo puedo relacionar un autonumérico con un número, pero los dos tienen que ser entero largo, por ejemplo. Si nosotros nos fijamos acá, vamos a analizar este. Estoy relacionando especialidad con idea de especialidad que se pudo relacionar. Vamos a ver la tabla de alumnos. En diseño. Especialidad está definido como número y acá abajo vemos que el tamaño del campo es entero largo. ¿Sí? Si yo vengo ahora a la tabla de especialidades, ¿sí? Es autonumeración, pero el tamaño del campo también es entero largo. Ahí coinciden los dos, ¿ven? Entero largo, entero largo. Por eso pude relacionar bien. ¿Sí? ¿Está? Sí, bien. Bien. Muy bien. Esto, que no se ve acá, fíjense que acá en la lista de objetos no está esta relación. ¿Sí? Si yo voy a cerrar Access, esta relación no se va a guardar. Tengo que venir al botón de guardar para que se guarde esta relación entre las tablas. Ahora sí, ya está relacionado. Las tres tablas tienen que ver con un todo. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ¿qué puede pasar si relaciono primero y después importo datos de afuera? Puede pasar lo siguiente, fíjense. Ciudades tengo 5. Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución, La Emilia y Villa Constitución. Y Villa General Sabio, perdón. Especialidades tengo 3. Ingeniería industrial, ingeniería metalúrgica, ingeniería mecánica. Tengo 3. Y viene un alumno a anotarse para ingeniería mecánica, no lo tengo acá. Viene a anotarse para ingeniería mecánica. Digo, bueno, no tengo ingeniería mecánica, pero bueno, acá tengo tres datos, ¿sí? Tres especialidades, vengo a la tabla alumno y le voy a decir, bueno, este alumno nuevo, ¿sí? Se llama Juan Pérez. Fíjense que me puso automáticamente el número Pérez. Y va a vivir en la ciudad número, a ver, vengo a la ciudad número 2. Va a vivir en San Nicolás, pero va a estudiar la especialidad de mecánica. Como mecánica no tengo, 1, 2, 3, le voy a poner 4. Después lo cargo. ¿Sí? Y la edad, bueno, tiene 21. Cuando le doy Enter, me tira un error. Me dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla de especialidades. Eso cómo se uy, no me sale cómo se traduce. Lo que me está diciendo ahí es, está bien, vos me estás diciendo que está estudiando la especialidad 4, pero la especialidad 4 no existe. Entonces, si no existe, como yo en la relación, ¿se acuerdan que exigí integridad referencial? Yo no puedo decir que un alumno va a estudiar 4 porque el 4 no existe en especialidad. ¿Sí? Ese error es. Entonces, sin embargo, yo quiero cargar el número 4. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, tengo que cargar primero la especialidad. Vengo acá y digo que voy a generar uno mecánica. Fíjense, ahí me puso el 4 automáticamente, lo guardo. Entonces ahora sí puedo poner un 4 acá y ahí lo toma. ¿Ven? Ahí tomó recién el 4. Porque en la tabla especialidad ahora sí existe el 4. Entonces me deja cargarlo. ¿Sí? De eso hablo cuando hablo de integridad referencial. ¿Sí? Lo mismo pasa con una ciudad. Si yo digo, bueno, acá tengo 5 ciudades, viene uno de, no sé, Villa Ramallo. ¿Sí?
no lo tengo acá, fíjense, podría ser el 6, pero no lo tengo. En vez de cargarlo acá, yo lo voy a hacer mal. Voy a cargar acá, vengo acá y digo, esta se llama Ana López, ¿sí? Y es de la ciudad número 6. Bueno, ya ahí me dice, no, pará, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla de especialidades. Bueno, el error me está tirando acá. Me dice por especialidades, porque no hay una especialidad 0 tampoco. Pero fíjense que quedó indicando ahí, el 6. Bueno, el 6 es porque no existe la ciudad número 6. Así que vengo acá y cargo Villa Ramallo. ¿Sí? Guardo. Y ahora sí puedo venir acá en alumnos y decir 6. ¿Ven que ahora me lo dejó? Y la especialidad puedo elegir 2 y la edad 20. Ahí me deja cargar. ¿Sí? Eso está bueno. Que no me permita, porque si yo ya exigí integridad referencial, de esa manera yo ayudo al que carga los datos de que no se equivoque. ¿Sí? Una persona que por ahí está apurada, que está cargando ciudades, voy a cargar la ciudad número 7, ¡pum! Sale error, la ciudad 7 no existe. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa? Hay veces que lo hacen a propósito. Hay veces que lo hacen a propósito. Y eso cuando lo hacen a propósito, ¿sí? De no exigir integridad referencial, lo hacen por esto. Acá lo dejan y después me dicen en el parcial, ay, pero yo no lo puse porque me olvidé. No. Lo que pasa generalmente es que no lo tildan, porque cuando lo tildan y le dan a aceptar, le tira el error del tipo de dato, porque los dos datos no tienen el mismo tipo. Entonces, yo todavía puedo relacionar si no fueran del mismo tipo, pero no puedo exigir integridad referencial. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan la integridad referencial para poder relacionar, pero se pierde esta ventaja de la integridad referencial, ¿no? Nosotros en los parciales vamos a exigir integridad referencial Siempre, siempre, siempre. siempre. Así que si no lo pueden cargar y esto queda, cuando yo le saco la integridad referencial, fíjense cómo queda la relación. Ven que se pierde esa ordinalidad, se llama la ordinalidad de esto, ¿sí? No queda de uno a mucho, ni de mucho a uno, ni de uno a uno, ni de mucho a mucho, ¿no? No tengo nada, es una relación, listo. Entonces nosotros entramos acá, cuando veamos Puede esto haber vamos a quedado entrar y mal la vamos a decir, relación. ¿qué pasó ahí? Te faltó integridad referencial, ponerle la integridad referencial acá. Ah, sí, lo que pasa es que si yo la ponía y le daba aceptar acá, ¡pum! Me tiré un error que me dice que y no lo podía hacer. Bueno, pero vos leíste el error. El error está diciendo que no coinciden los campos. Entonces está mal diseñada la tabla. ¿Sí? Bueno, Siempre que guardamos hagamos una esto. base de datos desde cero, antes de cargar datos, primero armemos toda la estructura, todas las tablas, las relacionamos y después le cargamos datos. Porque así nos permite no tener este tipo de errores cuando vamos a cargar el dato. Exacto. Exacto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, no sé. Yo le dije Keila sé que que, sé que Keila sé que está, pero esto es medio pesado, aburrido, ¿sí? Pero bueno, son las primeras clases y así, Axel, así. Ah, bueno. Bueno, gente, seguimos la clase que viene. Yo le voy a estar confirmando la fecha, se la vamos a estar publicando en la plataforma, ¿sí? Y le voy a estar subiendo ya, junto con la grabación de la clase de hoy estos archivos, ¿sí? El archivo de Excel con los datos, para que ustedes vean de dónde sacamos los datos y puedan probar, y la base de datos, porque si quieren comparar con la que estén haciendo ustedes, ¿sí? ya quedaban publicadas las fechas.
¿sí? El tema es que tengo que confirmar con materia básica a ver si Bueno. me lo deja, ¿sí? Pero bueno, buenísimo. Ahí fíjense Falta que mucho. fíjense cómo creció el tamaño de la base de datos, ¿ven? 628 kilobytes. Fíjense cómo cambió el tamaño. El archivo sigue siendo el mismo, pero ahora es más pesado, ¿no? Bueno. Bueno, gente, si no hay preguntas, entonces nos vemos la clase que viene. Hasta el miércoles. Profe, ¿Sí? Chao, un segundito. gracias. ¿Sí?